Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a tocarles el corazón, porque vamos a hablar de alguien que ha cautivado a miles, no solo por su talento sino también por su carisma. Así es, vamos a adentrarnos en un momento realmente impactante y conmovedor que ha protagonizado Kerem Bürsin. El título lo dice todo y la verdad es que se trata de un quiebre emocional en vivo que ha dejado a todos sin palabras. Prepárense para conocer sus confesiones más íntimas, esas que rara vez vemos de figuras públicas, y que hoy salen a la luz para mostrarnos un lado mucho más humano y vulnerable de este actor turco tan querido. Vamos a desgranar qué fue lo que sucedió, qué palabras resonaron y por qué este momento se ha vuelto tan viral y significativo. Pero antes de sumergirnos en esta historia, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, preparen los pañuelos porque esto se pone intenso. Hemos sido testigos de muchas entrevistas y apariciones públicas de Kerem Bürsin a lo largo de su carrera. Lo hemos visto en alfombras rojas, respondiendo preguntas con esa sonrisa tan característica, e incluso compartiendo momentos divertidos en redes sociales. Sin embargo, hay ocasiones en las que la barrera entre el personaje público y el ser humano se desmorona, y es ahí donde reside la verdadera conexión. Y eso es precisamente lo que ocurrió en esta ocasión. Imaginen la escena, un programa en vivo, las cámaras enfocándolo, y de repente las palabras se detienen, la compostura se quiebra, y las lágrimas comienzan a fluir. No se trata de un llanto pasajero, sino de un desborde de emociones, un momento de profunda vulnerabilidad que revela años de batallas internas, de presiones y de vivencias que hasta ese instante habían permanecido celosamente guardadas. Lo que Kerem compartió en ese momento no fue una simple anécdota o una queja superficial. Fueron las entrañas de su experiencia, las cargas que ha llevado sobre sus hombros, las inseguridades que a pesar de su éxito siguen presentes. Habló, por ejemplo, de la constante presión de la industria del entretenimiento. Esa exigencia de ser siempre perfecto, de mantener una imagen impecable, de nunca mostrar debilidad. Comentó lo agotador que puede ser vivir bajo ese escrutinio constante, donde cada gesto, cada palabra, cada relación es analizada y juzgada por miles de personas. Y es que, seamos sinceros, todos tenemos nuestros momentos de duda, nuestros días grises, pero cuando tu vida es un escenario público, ocultar esos matices se vuelve una tarea titánica. Kerem se abrió sobre cómo esa presión, sumada a la intensidad de su trabajo y a los desafíos personales que todos enfrentamos en la vida, terminaron por acumularse, creando una tormenta interior que finalmente encontró su salida en ese llanto. Pero no solo se trató de la presión externa. Él también se atrevió a hablar de sus propias batallas internas, de esos miedos que incluso para alguien que proyecta tanta seguridad, pueden ser paralizantes. Confesó que a pesar de todo el cariño y el apoyo que recibe de sus fans, a veces siente la soledad del camino. Esa sensación de que al final del día, las decisiones importantes y las cargas más pesadas son suyas. Compartió cómo ha luchado con la autoexigencia, con la necesidad de probarse a sí mismo constantemente, y cómo eso, a veces, le ha impedido disfrutar plenamente de sus logros. Y lo más conmovedor fue cuando habló de la importancia de permitirse sentir, de no reprimir las emociones por miedo a ser juzgado o considerado débil. En ese momento él estaba demostrando precisamente lo contrario, que la verdadera fortaleza reside en la autenticidad y en la valentía de mostrarse tal cual uno es, con sus luces y sus sombras. Hubo un punto en particular de sus confesiones que resonó con muchísima fuerza. Habló de la búsqueda de su propia identidad, de la dificultad de reconciliar la persona que es en privado con la imagen que el público tiene de él. Comentó que a veces sentía que estaba en una constante actuación, incluso cuando estaba siendo el mismo, porque siempre había una expectativa detrás. Esa búsqueda de autenticidad, de poder ser Kerem, el hombre, y no solo Kerem, el actor famoso, es una lucha que muchos experimentamos en diferentes grados. Él, al estar expuesto a un nivel tan alto, sintió esa dualidad de una manera muy intensa, y compartió cómo ese anhelo de ser genuino, de no tener que ocultar partes de sí mismo, lo había llevado a un punto de quiebre emocional. Y lo que hizo este momento aún más especial fue la forma en que lo abordó. No fue un arrebato de ira, ni un lamento. Fue un desahogo, una liberación. Se permitió ser vulnerable y en esa vulnerabilidad, encontró una conexión profunda con su audiencia. Porque al final, ¿quién no se ha sentido abrumado alguna vez? ¿Quién no ha sentido la presión de la vida, la duda sobre sí mismo, o la soledad en medio de una multitud?
Al compartir sus luchas de una manera tan honesta, Kerem Bürsin no solo nos mostró un lado desconocido de sí mismo, sino que también nos recordó que todos somos humanos, que todos tenemos nuestras fragilidades y que permitirse sentir es parte fundamental de nuestro crecimiento. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Los fans, lejos de criticar o juzgar, respondieron con una ola de apoyo incondicional. Mensajes de cariño, de admiración por su valentía y de empatía inundaron las plataformas. Se crearon hashtags de apoyo y miles de personas compartieron sus propias experiencias de vulnerabilidad, creando una comunidad virtual de comprensión y apoyo mutuo. Este evento demostró el poder de la autenticidad en la era digital, y como una figura pública, al atreverse a ser real, puede inspirar y conectar con su audiencia de una manera mucho más profunda y significativa. Este incidente también nos invita a reflexionar sobre cómo abordamos la salud mental y el bienestar emocional en el mundo del espectáculo. A menudo se espera que los artistas sean figuras inquebrantables, pero la realidad es que son personas con sus propias luchas. El llanto de Kerem Bürsin es un recordatorio importante de la necesidad de crear un entorno más comprensivo y de apoyo para quienes están bajo los reflectores, y de la importancia de normalizar las conversaciones sobre salud mental. Su valentía al exponer su vulnerabilidad abre una puerta para que otros se sientan menos solos en sus propias batallas. En resumen, lo que vivimos fue un momento de profunda humanidad. Kerem Bürsin, en un instante de cruda honestidad, rompió en llanto compartiendo sus luchas internas, la presión de la fama, y la búsqueda de su propia identidad. Fue un quiebre que, lejos de debilitarlo, lo humanizó aún más, conectándolo de manera poderosa con su audiencia y generando un movimiento de apoyo y empatía sin precedentes. Nos demostró que la verdadera fortaleza no reside en ocultar nuestras emociones, sino en la valentía de permitirse sentirlas y compartirlas, inspirando a miles a hacer lo mismo. La industria del entretenimiento, por su propia naturaleza, tiende a idealizar a sus figuras. Se espera que sean sonrientes, invencibles, eternamente bellos y talentosos. Esta presión, a menudo invisible para el público, puede ser devastadora. Kerem Bürsin, con su confesión, ha desnudado esa fachada. Nos ha mostrado que detrás del brillo de las cámaras y el aplauso del público, existe un ser humano con sus propias inseguridades, miedos y momentos de debilidad. Su valentía al compartir esto en un foro público y en directo no solo le ha granjeado admiración, sino que también ha abierto una conversación crucial sobre la importancia de la salud mental en un mundo obsesionado con la perfección. Su relato sobre la búsqueda de identidad es particularmente resonante. En la era de las redes sociales, donde la vida se presenta a menudo como un escaparate cuidadosamente curado, la línea entre la persona real y la persona pública se difumina peligrosamente. Sentir que uno está constantemente actuando es una experiencia que muchos, incluso aquellos que no son figuras públicas, pueden comprender. Para alguien como Kerem, cuya vida está bajo el microscopio constante, esta dualidad debe ser agotadora. Su anhelo de ser simplemente Kerem, el hombre, es un eco de un deseo universal, ser aceptado y amado por quienes somos en nuestra totalidad, sin tener que ocultar ninguna parte de nosotros mismos. El impacto de su llanto trasciende las fronteras de la fama. Al permitirnos ver su vulnerabilidad, Kerem Bürsin ha creado un puente de empatía. Nos ha recordado que las emociones, tanto las positivas como las negativas, son una parte intrínseca de la experiencia humana. Reprimirlas o pretender que no existen, solo nos aleja de nuestra propia autenticidad y de la conexión con los demás. Su desahogo, lejos de ser un signo de debilidad, fue un acto de valentía inmensa, una afirmación de que sentir es humano, y que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de afrontar nuestras emociones, por difíciles que sean. La respuesta de sus seguidores ha sido conmovedora. La comunidad que ha construido a través de su trabajo y su carisma ha respondido con un amor y un apoyo que demuestran la profunda conexión que ha logrado establecer. Los hashtags que surgieron, las miles de historias compartidas, son testamento de cómo su valentía ha inspirado a otros a despojarse de sus propias armaduras y a hablar de sus propias luchas. Esto es lo que sucede cuando una figura pública se atreve a ser genuina. Se crea un efecto dominó de comprensión y apoyo mutuo, demostrando que no estamos solos en nuestras batallas. Este evento es también un llamado de atención para la propia industria del entretenimiento. A menudo se pone una presión indebida sobre los artistas para que sean modelos de resiliencia inquebrantable. Sin embargo, al igual que cualquier otro ser humano, los artistas enfrentan sus propios desafíos, estrés y momentos de duda.
Fomentar un entorno más saludable y comprensivo, donde se normalice la conversación sobre salud mental y se ofrezca apoyo, es crucial. La vulnerabilidad de Kerem Bürsin es un recordatorio de que el bienestar emocional de quienes están bajo los reflectores debe ser una prioridad, no una ocurrencia tardía. En última instancia, la historia de Kerem Bürsin es una lección de humanidad. En un mundo a menudo marcado por la superficialidad y la apariencia, su momento de llanto en vivo fue un faro de autenticidad. Demostró que la verdadera conexión se forja en la honestidad, que la vulnerabilidad es un superpoder, y que permitirse ser uno mismo, con todas las imperfecciones que ello conlleva, es la forma más valiente y gratificante de vivir. Su quiebre emocional no fue un final, sino un nuevo comienzo, un renacimiento de su conexión con su audiencia y un poderoso mensaje para el mundo. Y hasta aquí llegamos con este vídeo, mis amigos. Espero de verdad que hayan encontrado esta reflexión tan conmovedora e interesante como yo. Si este contenido les ha tocado de alguna manera, si se han sentido identificados o simplemente han apreciado la valentía de Kerem Bürsin, les invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué opinan de todo esto, qué les parecieron sus confesiones, y si ustedes también creen en la importancia de la vulnerabilidad. Su opinión es súper valiosa para nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle un gran me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, porque creo que el mensaje de Kerem es algo que todos deberíamos escuchar. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Gracias por acompañarme en este viaje de reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.